Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos los nuevos jóvenes titanes de Marv Wolfman y George Pérez con el número 18, El viaje de Irina Belanova. Después de las historias de múltiples partes de estas series, las cuales cubrimos hasta ahora, Marv Wolfman quería hacer varios comienza y termina, historias de un solo número. Y al parecer, de esta tanda, este es su favorito. ¿Cuál es nuestra opinión? Bueno, el cómic empieza con 3 eventos aparentemente desconectados, pero son las piezas de dominó que causaron que la historia tome lugar. Un cometa que cayó en Siberia, una revolución en El Salvador y una joven a punto de casarse yendo a las oficinas de registros científicos de la Unión Soviética, el cual es un departamento que nunca existió por lo que puedo investigar. Y esto suele ser extraño porque no solemos hablar de errores de dibujo de George Pérez, pero en este tercer cuadro creo que está levitando en vez de subiendo la escalera la señorita Irina. En su interior, Varek Slavik recibe la noticia de que su hijo falleció en esa batalla de El Salvador que vimos en la página anterior a manos de un soldado estadounidense. Para Varek, esta es la gota que derrama el vaso, dado que su hermano mayor murió en la guerra cuando un vigía americano se quedó dormido en su turno de guardia y un bombardeo mató a su esposa en Hanoi. Teniendo en cuenta que estamos en la Guerra Fría, uno esperaría que los antagonistas de esta historia tuvieran diferencias políticas con los protagonistas. Pero en este caso es muy interesante que los problemas de Varek Slavik con Estados Unidos tienen que ver más con cuestiones personales que ideológicas. Así que procede a desenterrar un proyecto que había sido clausurado en 1957. Otro punto interesante es que en el anteúltimo cuadro de esta página se mencionan los tiempos oscuros de la Guerra Fría. Esto es extraño porque esta historieta se publicó en el 84 y este conflicto terminó en el 91, por lo tanto todavía está vigente. Volvemos con la joven prometida, nuestra titular Irina Belanova, recorriendo los pasillos en dirección a registros científicos y a Slavik, del cual es secretaria. Su jefe le encarga que haga unas entregas personalmente a Nueva York y ella pregunta si podrá volver a tiempo para su boda. Varek le asegura que no tendrá que preocuparse por nada. Una semana después, en los muelles de Nueva York, Robin y Wonder Girl se encuentran con el agente del FBI, King Faraday. King Faraday es un personaje que protagonizó una corta serie de cómics de espías de 1950. Su nombre es un juego de palabras de la expresión inglesa rey por un día, tonto por una vida. En inglés, rey por un día es King for a Day. A pesar del poco éxito de la ya mencionada serie, Len Wein rescató el personaje cuando escribió Batman, y siendo el editor de esta serie probablemente sugirió su inclusión. El personaje volverá aquí y allá cada vez que el aspecto del espionaje gubernamental del universo de DC dé un paso al frente en la narrativa. Él le da a los jóvenes héroes una foto de Leonid Kovar, el superhéroe ruso llamado Starfire. Zip Coriander, el personaje llamado Starfire más popular, es de hecho el cuarto en usar este nombre. Leonid es el original, también creado por Marv Wolfman y Len Wein. Y no encontré la razón del alias repetido. No sé si fue intencional, si a Marv le gustaba el nombre para un superhéroe, o simplemente se olvidó que creó el primero. Había 20 años de diferencia entre la introducción de ambos personajes y Leonid solo había aparecido por un solo número, así que es posible. Curiosamente, esa única aparición también era el número 18 de aquella serie. En cuanto a las otras dos Starfire, la segunda era una villana de Supergirl de muy corta duración, una señora del crimen que quería dominar el mundo y desarrolló una droga que le quitaba los poderes a cualquier superhéroe. Y la tercera tiene de hecho cierta similitud con Coriander, una alienígena inspirada por Red Sonja, aunque esa en realidad era más bien como respuesta para intentar competir contra Red Sonja. La mayor diferencia en sus bases, además de los poderes, es que esta era una luchadora de la resistencia alienígena en lugar de una fugitiva, y tenía una onda más espada y hechicería que ciencia ficción. Fue parte de la gran explosión e implosión DC que comentamos cuando cubrimos el personaje de Firestorm, y por esa razón el personaje y su serie nunca tuvieron resolución. A través de una, siendo honesto, a mi parecer algo forzada exposición, Donna y Robin recapitulan cómo conocieron a Kovar cuando luchaban contra un ladrón internacional de joyas en Suecia y los orígenes del superhéroe ruso. Cuando era joven, él acompañó a su padre en la investigación de la caída de un meteoro en Siberia, el que vimos en la intro, pero cuando llegaron no se encontraron con un meteoro sino con una nave alienígena estrellada. Leonid, con ingenuidad y curiosidad, se acercó y accidentalmente activó algo que hizo estallar la nave, pero la energía desconocida que lo irradió le dio superfuerza y reflejos aumentados. La razón por la que King Faraday les pregunta por él es que contactos le informaron que vino a Nueva York en secreto y quería saber si era por los titanes o algo más. Robin y Donna dan información al resto del equipo, incluida que la razón por la cual Leonid está en los Estados Unidos parece tener algo que ver con un virus, pero no pudieron conseguir nada más específico. Igual es un comentario que ahondaremos a más profundidad a mitad del número, pero cabe aclarar que la primera vez que se encontraron con Leonid, de todos los titanes, él era el más antagónico con el joven héroe ruso. Terminaron haciendo las paces, pero claramente el tiempo y la nueva situación revirtieron su relación. También aclaran el estado de Starfire después del último número, aún afligida por la muerte de Franklin, a pesar de que ya pasó un mes.
el problema no necesariamente decae en el hecho que haya pasado un mes, sabiendo que Starfire fue muy emocional en esta relación, sino que esa misma emocionalidad la está limitando psicológicamente para poder pasar ese duelo como corresponde. Vamos al aeropuerto donde Irina pasa los trámites por la aduana y vemos todos los objetos donde ella y su contacto siendo tocados por otros como comercial de jabón. Algo que a mí personalmente me parece extraño es la necesidad de aclarar en el texto la palabra contacto. Creo que el dibujo lo explica lo suficientemente bien. A mí, por el otro lado, me muestra una mejora en la narrativa de Wolfman. Siento que si esto hubiera pasado en los primeros números, Varek hubiera monologado sobre su plan entero. Acá siento que confía más, tanto en su forma de contar historias como en sus lectores para ver los elementos y poner las piezas juntas por su cuenta. Una semana después, Leonid pasa por la misma aduana y el oficial frente a él colapsa con úlceras brotándole por todos lados. La escena es observada por una mosca verde que, por supuesto, es Changeling investigando la escena. El joven le cuenta lo que vio a sus compañeros y para Wally es evidencia suficiente de que Kovar es el portador de virus que Faraday mencionó. Pero para los otros, no tanto. Siguen a la ambulancia que transporta al aduanero enfermo y envían a Raven, ya que de los titanes que Leonid no conoce es la menos llamativa, para hacer reconocimiento. La angustia y dolor de los enfermos le causa problemas a la empata, pero logra abrirse paso hasta el héroe extranjero, y solo logra escuchar algo sobre envenenamiento radioactivo antes de ser interrumpida por una enfermera. ¿Ven lo que dije el número anterior de que a Raven no parece importarle mucho la cosa de la identidad secreta? Durante los siguientes días, los titanes siguen a Kovar y logran identificar varios casos con los mismos síntomas del aduanero que nunca tuvieron contacto con Leonid. Pero eso todavía no le basta a Wally para confirmar que no está implicado. Leonid entra al hotel donde Irina se hospeda y sube el ascensor justo cuando ella se retira por las escaleras. Él la reconoce a último segundo cuando las puertas se cierran y se ve forzado a romperlas. Y volvemos a ver otro recurso fresco, pero parecido al que mencionamos anteriormente, en esta escena. Y tiene que ver con un acercamiento hacia la cara y la expresión de Kovar, que está cortado por una subjetiva, es decir, la cámara enfoca lo que él ve para volver a ese traveling y mostrar la puerta cerrarse, finalizando la acción con todos los pedazos de la puerta volando por todas partes. Algo que, para los jóvenes héroes desde afuera, no se ve bien. Ver a este hombre emerger con su nuevo traje rompiéndolo todo para perseguir a esta mujer. Wally tiene sus prejuicios previos por los cuales se lanza de cabeza, pero Starfire también tiene el desbalance emocional por lo sucedido con Franklin, y para los tamaranianos, primeras impresiones son fundamentales. Al presentar a este hombre como sospechoso, va a ser difícil sacarle esa concepción a la cabeza del alienígena. Donna se aproxima un poco más diplomática, pero Kovar le dice que su gobierno le ha ordenado que mantenga su misión en secreto. Creo que hay un poco esta idea de hacer una comparativa tanto en Kovar como en Wally, que por su devoción a sus países terminan pisándose entre sí en lugar de hacer lo correcto para un bien común. Leonid puede mantener el secretismo que su gobierno le ordenó a pesar de que los titanes quieren y pueden ayudar, y Wally siguiéndole la corriente a la propaganda de su país, pero el cómic puntualizará que este último definitivamente quede peor parado, y va a ser el que reciba el último golpe. Entre un rayo de ruido blanco de Cyborg y Changeling transformado en pulpo logran someterlo. Robin le cuenta lo que sabe de la contaminación que se propaga en un intento de formar un lazo, pero Leonid le vuelve a repetir que no puede decir nada, esta vez más suplicante. Dado que no se dispone a hablar, Raven lo cubre con su seralma y cuando vuelve en sí, está atado a una silla en la Torre Titán. A esta altura ya está claro que Raven tiene mucho mejor controlada el seralma como venimos contando hasta ahora. Con las cosas más calmadas, Kovar les cuenta casi todo. Del funcionario que expuso a Irina Melanova una enfermedad para que la propague y de que él ha sido enviado para detenerla en secreto, por temor que los funcionarios de Estados Unidos crean que esto no fue un ataque de un solo individuo renegado y causa un conflicto internacional. Como Wally, que no le cree y recibe un puñetazo en la cara por sus comentarios. Ok, de todos los titanes que tengo sospechas de Leonid, Wally es el que más cuadra. No solo porque, como ya dije, era el que tenía más problemas con Kovar la primera vez que se conocieron, pero también está su tío y mentor que trabaja para la policía, como forense, pero todavía cuenta, el cual constantemente entraba en conflicto con Green Arrow, el superhéroe más de izquierda que existe. Más adelante, no recuerdo si en la serie de Flash de Mark Waid o de William Messner Loves, los comentarios de Wally de este número y algún que otro van a ser atribuidos a ignorancia política, que básicamente seguía la corriente en los discursos cotidianos. Pero la forma en la que Wally está escrito acá, a mí personalmente no me lleva a un joven de mente estrecha durante la administración de Reagan dejándose llevar por la propaganda. La brusquedad de ira que Wolfman eligió para sus diálogos hacen que Kid Flash roce lo xenofóbico, y salen de la nada. Quiero decir, en la serie anterior de este mismo equipo, los héroes defendían Ciudad Hippie, así que aún si tuviera cierta inclinación, nunca había sido tan extrema. Y al mismo tiempo estas características podrían reforzar esa confirmación futura de ignorancia política. Piénsenlo, por un lado es muy joven, y por el otro lado el hecho de que sea bastante abierto en otros temas, pero en este sea específicamente cerrado, puede ser justamente que hay muy poca información sobre lo que realmente está pasando en esta guerra.
Creyendo que Wally habla por los titanes, Kobar huye de ellos lanzándose por la ventana hacia el mar y Changeling intenta seguirlo transformado en delfín a órdenes de Robin. Pasamos momentáneamente con Irina, que está siendo revisada en una clínica. Los doctores identifican la enfermedad y le aconsejan que se quede en un hospital, pero ella está desesperada por volver a su país para casarse. Y aquí hay dos cosas que tengo que mencionar. A mí me llama poderosamente la atención que un médico tan profesional, ya habiendo reconocido en principio que puede llegar a tener una enfermedad contagiosa, igual toque a Irina como si nada durante la revisación. Por el otro lado, ya se estaría repitiendo 2 veces que George Pérez dibuja pisos a cuadros en un hospital. De vuelta con nuestros protagonistas, Garfield regresa habiéndole perdido el rastro a Kobar y Wally sigue quejándose. Y esto sí es algo que intencionalmente no hace el personaje bastante insoportable. Wally es el único que habla de política. Los titanes solo quieren saber cuál es la situación específica y cómo pueden ayudar. En un principio a su amigo y ahora a esta mujer enferma. Pero Wally salta a la Unión Soviética en cada oportunidad y luego se ofende cuando nadie le sigue la corriente. Sí, podríamos dejarlo pasar, pero ¿para qué está este canal si no? Wally quedó todo amarillo en este cuadro. Los jóvenes se tienen que pasar 1 hora llamando a hospitales y servicios médicos intentando encontrar a Irina hasta que finalmente Raven da con el doctor que la atendió. La enferma prometida se encuentra en el parque Tryon, esperando a un agente que nunca llegará para completar el encargo que le dio su jefe. En su lugar se encuentra con Leonid, que le cuenta el verdadero objetivo de su viaje y que él ha sido enviado para matarla. Una vez más, al Wally escuchar esto, siente que sus prejuicios son justificados y ataca a Kobar, Starfire uniéndosele casi inmediato y Cyborg poco después. Solo Robin y Raven chequean a la mujer enferma, la empata intentando ayudarla al aliviar su dolor. Desde la llegada de Cyborg que tenemos un evento que parece ser una mala interpretación del guión de George Pérez, por lo menos a priori. Y tiene que ver con que primero lo golpea Cyborg, después lo golpea Wally, y ahí es donde Kobar traspasa una pared. Pero mientras Wally lo está golpeando, está diciendo que el puñetazo de Cyborg es el que lo hizo traspasar la pared. ¿Es eso o el diálogo fue puesto después que estaba dibujada la página? Y acá es cuando Dick se percata de que a pesar de que Raven se la pasa absorbiendo el dolor ajeno, nunca nadie alivia el suyo, e impulsará al líder de los titanes a intentar estrechar sus lazos con la compañera, que a su vez ella intentará aislarse aún más. Una subtrama entre ambos que se irá desarrollando en el fondo para luego ser desatada en el frente. Los titanes continúan su pelea contra Kobar, él implorando que le dejen sacar a Irina de su miseria, mientras que Wally insiste que en realidad todo es solo por política, que al héroe ruso no le interesa a la joven. Donna lo enfrenta por su postura moral propia, que no les corresponde a nadie decidir quién vive o muere. Pero a estas alturas, Irina quiere hacerlo. Ni siquiera los poderes de Raven son capaces de aliviar tanto dolor. Y Leonid queda prácticamente a la defensiva, esquivando los ataques de sus oponentes y tacleando a aquellos más aislados como Starfire, cuando hay una apertura. Pero una vez que los titanes se juntan y lo arrinconan, no le quedan muchas opciones. Changeling, Robin, Wonder Girl y Cyborg se toman turnos golpeándolo cada vez que el héroe ruso desvía su atención al último atacante, hasta que finalmente cae al suelo. Pero a pesar de esto, se rehúsa a rendirse. Raven interrumpe la escena para informar que la enfermedad ha avanzado más allá de lo que sus poderes son capaces de sanar, y Kobar insiste que le dejen matarla. Pero Robin se para entre los dos extranjeros, sugiriendo llevarlo a un hospital donde alivien su dolor con medicina hasta que el final llegue. Y Leonid, cansado de pelear contra sus aliados, acepta. La última página nos muestra el fallecimiento de Irina, que murió en paz y calma una vez que los médicos le dijeron que la gente que había indirectamente infectado podían ser curados. Kid Flash no pierde un segundo más en volver a atacar a Kobar por intentar matarla para su país, y es donde Leonid le revela que él se ofreció como voluntario para la misión, porque él era el prometido con el que Irina se iba a casar. Y hoy, el día de su fallecimiento, iba a ser la boda. Resulta que Wally era el cretino todo este tiempo. Este golpe final, aunque uno pueda hacer la conexión antes, sigue siendo muy efectivo. Y hay una discusión interesante sobre las diferentes éticas de los miembros del equipo. La pelea es de los mejor, pero para mí Wally arrastra un poco este número hacia abajo. Es muy insoportable. Entiendo que para que este momento final lo afecte como debe, tiene que ser bastante antagonista. Pero prácticamente cada uno de sus diálogos es sobre cómo odia a Kobar o a su gobierno. De hecho, hasta esta última página en ningún momento parece mostrar interés o preocupación por Irina o alguno de los otros infectados. De cualquier forma, esto le da más fuerza a lo que ya es probablemente el final más impactante de la serie que cubrimos hasta ahora. Si bien Julián ya estuvo hablando de cómo va mejorando la narrativa de Wolfman hasta ahora, yo me voy a enfocar principalmente en el dibujo, que también va mejorando narrativamente. No solo cada vez vemos más recursos como el que yo estuve mencionando, sino también diferentes maneras de posicionar las figuras. Por ejemplo, en cuadros que no tienen un recuadro clásico. A eso también le podemos agregar cuadros que son circulares y siluetas que permiten aumentar el contraste entre las diferentes figuras.
Si bien nos vamos encontrando que por la cantidad de números que están haciendo el mismo grupo creativo van a subir y bajar un poquito la calidad, siempre es muy constante y de muy alto nivel. Pasará un tiempo antes de que volvamos a ver al Starfire ruso, que para entonces conseguirá un nuevo nombre, y eventualmente se unirá como miembro del equipo. Pero antes nos vemos el próximo miércoles con una historia menos pesada y más cómica, con los nuevos jóvenes titanes número 19, La Luz Fantástica, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces, strike me down and your journey to the dark side will be complete. Se acordaba el día. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.